Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio, Mateloqueando con Impact. En esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre números racionales o irracionales. Para ello vamos a establecer un paralelismo entre los dos, procurando explicar a través de los números racionales, que para nosotros son muy comprendidos, los números irracionales que de pronto nos cuesta un poquito concretarlos. Para ello vamos a ir distinguiendo algunos rasgos. Empecemos diciendo que en el conjunto de los números racionales vamos a encontrar números enteros o números fraccionarios. Valores como 0, 9, 4 sobre 17, así sucesivamente, representan valores racionales. En cambio, en el campo de los números irracionales, es un conjunto formado por otra variedad totalmente diferente de números no racionales. Esos números normalmente se representan o con frecuencia se representan a través de radicales como raíz cuadrada de 75, o como raíz tercera de 102, raíz sexta de 8, raíz 11, raíz novena de 31, que son expresiones radicales. Pero hay otros números irracionales como la constante E de Euler, una constante que se aplica en el campo de la matemática, sobre todo en logaritmos, y el valor pi, la constante pi, que es la relación entre la medida de una circunferencia y la medida de su correspondiente diámetro. Bueno, vean que son expresiones totalmente diferentes a las expresiones fraccionarias y enteras que encontramos en los números racionales. Si buscamos un poquito más, nos damos cuenta que el rasgo distintivo de los números racionales es que se pueden escribir en la forma a sobre b, es decir, como una fracción, en donde b es diferente que 0 porque es el denominador y divide al numerador. Pero además de ese rasgo de poderse escribir en la forma a sobre b, con b diferente que 0, los números racionales presentan una expresión decimal, un valor decimal, que puede ser finito. La expresión decimal, por ejemplo, de 3 octavos, a la hora de dividir 3 por 8 me da 0,375 exactos. Entonces tiene una expresión decimal que es finita. Pero también las hay expresiones decimales infinitas, como el caso de 8 sobre 13, en donde la expresión decimal es 0,615384, pero con un rasgo adicional que es periódica. ¿Por qué periódica? Porque resulta que ese valor 615384 se repite indefinidamente. Y simple, bueno, lo de simple lo vamos a explicar con el siguiente ejemplo. Veamos ahora la expresión decimal de 7 sobre 15. Si yo divido 7 sobre 15, el resultado va a ser una expresión de la forma 0,46, en donde el 4 aparece solo una vez, pero el 6 se repite indefinidamente. Por eso se le llama expresión decimal infinita periódica mixta. Mixta porque tiene una parte que es finita y una parte que es infinita. Pero insisto, pero periódica. Entonces, esos son rasgos distintivos del número racional. Si ustedes lo pueden escribir en la forma A sobre B, si su expresión decimal es finita o infinita pero periódica, ya sea simple o mixta, es racional. ¿Qué sucede con los irracionales? Bueno, casualmente, el rasgo distintivo de esta variedad de números es que su expresión decimal es infinita, no periódica. Veamos un caso. Yo tengo raíz tercera de 5. La raíz tercera de 5 es un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me va a dar exactamente 5, porque fue ideado para eso. Pues bien, resulta que como de pronto nos cuesta un poquito interpretar los números irracionales como este, raíz tercera de 5, entonces los matemáticos optaron por determinar un valor aproximado, racional, qué interesante, un valor racional aproximado a raíz tercera de 5, en este caso, por ejemplo, 1,70, 99, 75, 94, 7. Lo que sucede es que ese valor es aproximado. Si yo multiplico
esa expresión 1,70 y resto por sí misma 3 veces, en ningún momento me va a dar 5. Por más decimales que le ponga, no me va a dar 5. Me va a dar aproximadamente 5. Muy cerca de 5, pasándose de 5, pero nunca 5. ¿Estamos? Es infinita, no periódica. El caso de la constante E de Euler, que fue ideada de otra forma totalmente distinta, se le considera un irracional porque resulta que presenta una expresión decimal infinita, no periódica. Y el caso de pi también, una expresión decimal infinita, no periódica. Por eso se les considera números irracionales. Es decir, un número es irracional cuando su expresión decimal es infinita, no periódica. O sea, su valor aproximado racional es un decimal infinito, no periódico. Bien, pero continuemos estableciendo entre ellos comparaciones. Hay, y esto lo vimos nosotros en programas anteriores, infinidad de expresiones fraccionarias que expresan valores enteros. Por ejemplo, 63 sobre 3 representa el valor 21, 75 sobre 15 es lo mismo que 5. En cambio, en los irracionales existen infinidad de expresiones radicales, porque recuerde que el radical fue el que se empleó para poder responder a la pregunta, a la duda de un número multiplicado por sí mismo de tanto. Bueno, pues los radicales también expresan valores racionales. Es decir, aunque fueron creados para representar valores irracionales, de pronto los matemáticos se toparon con que algunas de esos radicales en realidad representaban valores racionales. El caso, por ejemplo, de raíz tercera de 512. La raíz tercera de 512 es un número que multiplicado por sí mismo 3 veces da 512. Y existe un racional, que es 8, que multiplicado por sí mismo 3 veces da 512. Por lo tanto, la raíz tercera de 512 es lo mismo que 8. Es una forma diferente de escribir 8, usando radicales. Pasa también lo mismo con, por ejemplo, con raíz quinta de 243. El radical fue ideado para poder expresar que si yo tomo ese valor y lo multiplico 5 veces por sí mismo, me va a dar 243 exacto. Pero resulta que hay un número racional, el 3, que multiplicado por sí mismo 5 veces da 243. Así que raíz quinta de 243 y 3 representan exactamente el mismo valor. Representan la misma cantidad. Pero ahí no termina el negocio. Continuamos. Resulta que todo número entero tiene infinidad de formas de escribirse como una expresión fraccionaria. Por ejemplo, el 21. Basta con que yo vaya amplificándolo, multiplicándolo por 1, por 2, por 3, en su numerador y en su denominador, bueno, porque se puede escribir como 21 sobre 1. Si lo amplifico 2 veces, 42 sobre 2, 3 veces, 63 sobre 3, 4 veces, 84 sobre 4, 5 veces, 105 sobre 5. Cualquiera de esas expresiones fraccionarias representa al número 21. Bueno, pues en el campo de los números irracionales, todo número racional también presenta infinidad de formas de escribirse como expresión radical. Veamos el caso. El 3 se puede escribir como raíz cuadrada de 9, porque si yo multiplico raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 9, me da 9, exacto. Y si yo multiplico 3 por 3, me da 9. Raíz tercera de 27, lo mismo. Es un número que multiplicado por sí mismo 3 veces da 27. Y resulta que el 3 multiplicado por sí mismo 3 veces también da 27. Así que raíz cuadrada de 9, raíz tercera de 27, raíz cuarta de 81, raíz quinta de 243, raíz sexta de 729, y así podemos continuar. Cualquiera de esas expresiones radicales representa el valor 3. Pero no solo con valores enteros, con valores fraccionarios es lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, un medio, la raíz cuadrada de un cuarto es exactamente, representa el mismo valor que un medio. La raíz, porque si yo multiplico raíz cuadrada de un cuarto por raíz cuadrada de un cuarto, me da un cuarto. Y si yo multiplico un medio por un medio, me da un cuarto. Entonces, cualquiera de esas expresiones representa
un medio, raíz tercera de un octavo, raíz cuarta de un 16avo, raíz quinta de un 32avos. Cualquiera de ellas representa el valor un medio. Vean entonces las semejanzas y las diferencias. Ahora voy a utilizar un ratito este espacio para compartir con ustedes una forma que me enviaron hace un tiempo que me pareció interesante. Es una forma para poder obtener la raíz cuadrada de un número, es decir, la expresión decimal de un número irracional, pero solo cuando el índice es 2. Eso se le llama raíz cuadrada. Veamos un caso. Yo tengo la raíz cuadrada de 39. Bueno, ese número es tal que si yo multiplico raíz cuadrada de 39 por raíz cuadrada de 39, me va a dar exactamente 39. Fue creado para eso, el radical fue creado para eso. Muy bien, pero voy a buscarle una expresión decimal, o sea, un valor racional que se aproxime a ese valor. Y resulta que para ello voy a dar dos pasos. El primer paso es, voy a encontrar un número que multiplicado por sí mismo dé aproximadamente 39. ¿Cuál es el número que más se aproxima? Y ese número, indiscutiblemente, es 6. 6 por 6 da 36. Y me da un residuo de 3, es decir, me sobran 3. Pues bien, ese es el primer paso, encontrar un número que multiplicado por él mismo se aproxime al subradical. Ahora bien, ya tenemos el 6. Vamos ahora a encontrar la expresión decimal, solo que la vamos a encontrar con 2 decimales. Es decir, la vamos a convertir en una expresión decimal finita. Pues bien, para ello, lo que hacemos es lo siguiente. El residuo 3 lo vamos a dividir por el producto de el índice 2 por la raíz cuadrada aproximada del número, o sea, 6. El índice por el valor aproximado que habíamos encontrado, que era 6, da 12. Y voy a tomar el residuo y lo divido por 12. Eso me da 0,25. Entonces, la raíz cuadrada de 39 es 6,25. Eso significa que si yo tomo 6,25 y lo multiplico por sí mismo, me va a dar aproximadamente 39. Vea que da 39,06. De esa manera yo puedo entonces obtener la expresión decimal con 2 decimales. Para las raíces cuadradas, esto sirve solo para las raíces cuadradas. Veamos un caso más para poder amarrar, ¿verdad? Forma de obtener la raíz cuadrada de 135. Bueno, primero, un número que multiplicado por sí mismo de 135 o aproximadamente 135. Sabemos que no hay uno que dé exactamente 135. Esa va a ser entonces el valor que vamos a encontrar. Resulta que ese número es 11. 11 por 11 da 121. 12 por 12 ya me da 144, ya se pasó. Entonces, el 11 es el que me sirve. Y tiene un residuo 14. Entonces yo vengo y pongo eso. La raíz cuadrada de 135 es 11, y algo. ¿Estamos? Ahora vamos a determinar el decimal con la expresión decimal con 2 decimales. Para eso tomo el residuo 14 y lo divido por el producto de 2, que es el índice, por la raíz aproximada, que es 11. 2 por 11 da 22. Y yo divido 14 por 22, que es equivalente a 7 sobre 11, y me da 0,64. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 135 es 11,64. Eso significa que si yo multiplico 11,64 por 11,64, me va a dar muy cerca de 135. Y si lo hago, pues obtengo 135,49. Bueno, esto me pareció a mí una forma interesante. Como siempre, los matemáticos se pasan ideando formas de resolver los problemas que ellos mismos crean. Bien, continuemos hablando un poquito de los números irracionales. Y voy a enfatizar sobre algo que ya hemos conversado un poquito antes,
y es que existen irracionales cuya forma no es radical. Un caso muy conocido es el valor pi, que surge de la razón entre las medidas de la circunferencia y el diámetro. ¿Estamos? Ese valor pi, conocido por nosotros, tiene una expresión decimal, ya lo dijimos, infinita, no periódica. Así que encontrar los decimales del número del valor pi no es fácil. Bien, a esta clase de números irracionales se le llama números irracionales trascendentes, pues no son solución de una ecuación algebraica como lo fue el caso de los radicales de coeficientes racionales, sino son constantes de algún proceso. En el caso de pi, el proceso de establecer la razón entre la circunferencia y su correspondiente diámetro. Otros valores irracionales trascendentes, muy conocidos en matemática, es el número E de Euler. Ese valor, ya lo habíamos dicho, tiene un valor de 2,71 y resto. Tiene cantidad de aplicaciones matemáticas, sobre todo en el campo de los logaritmos y en asuntos financieros. Luego está un valor interesante, que es la razón áurea, phi, que es la proporción entre dos segmentos de una recta en la búsqueda de perfección. Es un valor sumamente interesante, cuya expresión decimal es 1,618033, y ahí continúa. Estos son tres números irracionales trascendentes: pi, e y phi. Por último, una conclusión importante es que la unión de los conjuntos de números racionales con los irracionales, que dicho sea de paso, son disyuntos, es decir, no presentan, no comparten ningún elemento entre ellos, son dos variedades de números totalmente distintos, como lo hemos visto, pero ellos en conjunto constituyen lo que en matemáticas se llama el conjunto de los números reales. Cosa importante es que en estos programas hemos venido trabajando solo con los valores positivos y cero. Hemos escrito una variedad de números, de las cuales hablaremos más adelante, que son los números negativos. Por último, voy a regalarles una pequeña notita que puede servirles para los enamorados le envíen de forma matemática a su pareja. Dice, como el número pi, mi amor es irracional e infinito. Bueno, ustedes le ponen el nombre suyo y pondrán el nombre de su amado o amada. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Yo los invito a que me escriban a mi correo maario2707@gmail.com. También es importante que compartan estos videos con otras personas para que les saquen el mayor provecho. Y por último, invitarlos a que me busquen ¿cómo se llama? En YouTube, bajo el título de Matemalandia. Ahí están todos los programas de Mateloqueando con Pitágoras que hemos efectuado hasta este momento. Muchísimas gracias.